Muchas personas temen que de un momento a otro termine nuestra vida y que la temida hora de la muerte nos llegue, pero ¿será esta nuestra única oportunidad? ¿Tendremos la posibilidad de encarnarnos en otros cuerpos en un futuro? ¿Nuestras almas habrán estado en el cuerpo de otros en civilizaciones antiguas? Muchas de las religiones llamadas dármicas con origen en el hinduismo confirman que sí existe la reencarnación, pero precisamente, ¿en qué consiste? Reencarnación es el hecho de vivir muchas vidas en distintos cuerpos. Estamos hablando de encarnar en el plano físico. Un alma encarne en sucesivos cuerpos y tiene un sentido de evolución. Toda nuestra vida en la Tierra equivale a un día de colegio. Y en este día de colegio nosotros nos vamos a encontrar con las personas con las cuales necesitamos aprender, nos vamos a encontrar con las personas a quienes necesitamos enseñarles y nos vamos a encontrar con situaciones que están dentro de nuestra malla curricular que nos van a permitir aprender y enseñar a otras personas. Existe y está comprobado, especialmente por las diferentes filosofías, e inclusive en algún momento también el papado reconoció la reencarnación. La reencarnación es como un suceso natural que tiene que ver con la vida misma. O sea, para mí, digamos, ver lo que pasa afuera con los ciclos de la vida, la muerte, la vida, la noche, el día, el invierno, el verano y todos los ciclos de la naturaleza me hablan, digamos, de que tenemos como la capacidad de renacer. Las dudas sobre la reencarnación son múltiples. ¿Habremos sufrido en nuestras vidas pasadas o gozado de una vida llena de grandes lujos? ¿De qué habremos fallecido? ¿Habremos sido malas personas o muy similares a lo que somos hoy en día? Muchas veces nos preguntamos si los problemas o sufrimientos que estamos viviendo actualmente tienen algo que ver con alguna otra vida pasada. Los estudiosos del tema hablan del karma, pero ¿a qué se refieren con esto? El karma se le ha dado muchas interpretaciones erradas, porque se habla mucho de karma como fatalismo, como destino, como castigo, ¿no es cierto? No es eso. El karma es un término sánscrito que significa acción. ¿Y qué significa la acción? Que cada acción tiene una reacción. El karma es una fuerza que nos guía a los seres humanos. Nos guía a través de los tiempos y a través de las encarnaciones. Puede ser negativo o positivo, pero uno le da esa connotación. Todo lo que yo hago, pienso o digo, va a tener una consecuencia. Necesitamos detenernos y decir, a ver, pero ¿por qué estoy repitiendo estas situaciones? ¿Qué necesito aprender de esto? Cuando yo pregunto por qué, lo hago desde el intelecto. Y cuando yo pregunto por qué, nunca hay respuestas. Cuando yo pregunto para qué, lo pregunto desde el corazón. O sea, ¿qué aprendí de esta historia? Me abre posibilidades y me abre puertas evolutivas. Si nos portamos mal, si cometemos abusos, si perdemos energías, perdemos partículas. Por lo tanto, sin evolucionar en nuestra próxima reencarnación, debemos pagar esas partículas. Por otro lado, se habla del Dharma, que serían los promedios debido al buen comportamiento que tuvimos en vidas pasadas. El Dharma es la senda que nos lleva a través de ese camino. Nosotros vamos a través de ese camino que nos marcó el karma. Todo lo que hacemos es a través del karma. El karma es la acción. Acción-reacción. El karma es el camino que nos lleva a través de esa planificación, por así decirlo. Eso no significa que de pronto te vas a sacar la lotería, la pollacón. No. Significa la complacencia de vivir en armonía con el universo. El mejor dharma que los seres podemos disfrutar es un estado, una condición de quietud espiritual y una buena condición de salud. Muchas personas creen que nuestros traumas, por ejemplo, las aracnofobias, las aerofobias, las claustrofobias u otro tipo de miedos, vendrían de vidas pasadas. ¿Podría ser eso efectivo? Sí, es verdad. Porque lo que ocurre es que una fobia es una reacción que para nosotros no tiene explicación. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la información, pero la explicación está. Entonces, como en la regresión se logra llegar al origen, podemos entender. Me tocó solo en una oportunidad una persona que tenía un terrible dolor en un hombro y había hecho todo tipo de exámenes médicos, había hecho todo tipo de tratamiento y el dolor lo seguía teniendo. Mientras le estoy haciendo Reiki, se abre como una película, así, y veo
que esta persona era un guerrero, un piel roja, y va galopando, y viene otro, y lo ensarta con la lanza y lo ensarta en el suelo. Y lo veo en el suelo, justamente en el mismo lugar donde esta persona tenía este frío y este dolor que lo tenía de toda su vida. Porque si bien es cierto que de encarnación en encarnación el espíritu entra en el olvido, hay una situación de borrar algunos registros, pero sí quedan marcadas algunas situaciones muy puntuales, tus fobias pueden venir de una encarnación anterior. Sin duda, lo más atractivo de la teoría de la reencarnación es la posibilidad de volver a encontrarnos con un alma gemela o con nuestros seres queridos en vidas posteriores. En ese sentido, solo habrían reencuentros y la muerte no sería capaz de separarnos. Existe una teoría que a mí me encanta, que dice que antes de venir acá, hacemos una reunión en que nos encontramos todos y decidimos a qué edad nos vamos a reencontrar en esta vida. ¿Y qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a compartir? ¿Y qué me van a enseñar ustedes? Y habitualmente venimos con los mismos grupos. Venimos con la mamá, con el papá, con los hermanos, que en cada una de las vidas asumen distintos roles. Por ejemplo, tu papá puede haber sido tu hermano, o tu novia puede haber sido tu tía, o otra persona relacionada en esa vida, pero que tiene un sentido de trabajar asuntos pendientes. Y a veces el alma elige estar con determinadas personas solo por la alegría de estar con esas personas. El espíritu es eterno, no existe la muerte. Pero sí, con respecto a los reencuentros, los lazos emocionales, los lazos espirituales, los lazos familiares, jamás se cortan. Solamente venimos a encontrarnos o a reencontrarnos en diferentes situaciones, con cruces de vida, como un gran crucigrama. La regresión sería el método más utilizado para saber quién fuimos en una vida pasada y ahí encontrar respuestas a muchas dudas que tenemos en nuestra vida actual. Pero, ¿es efectivo o peligroso este método? La mayor parte de las veces apenas somos capaces de lidiar con nuestra propia vida ahora, con 60, 50 o 30 años de esta vida. Imagínense lo que significa empezar a coleccionar vidas hacia atrás. Entonces siento que las regresiones tienen que ser con mucho cuidado, con gente muy seria y con un propósito muy claro. Solo por deporte me parece que es muy peligroso. La regresión es un buen método, pero también fíjate tú de que nosotros podríamos percibir lo que hemos sido en nuestra reencarnación, por los gustos que tenemos. Imagínate que a ti te gusta mucho la música, tiene relación con la reencarnación anterior, o de pronto en forma innata, intuitiva, te pones a pintar y nunca has tenido conocimientos de la pintura. Tú traes en registro lo que es más importante de una encarnación anterior que puedes desarrollar, superar en esta encarnación. Creencia de vidas pasadas ha estado presente por siglos en la humanidad, en la religión egipcia, griega, hinduista, budista y otras, y nadie ha sido capaz de descartar su existencia. Por eso hoy en Bienvenidos debatimos todos los misterios que esconde la reencarnación. Debatimos, recibimos sus preguntas, llámenos al 630-2013, saludamos a Jaime Ales, abogado, académico, poeta y tarotista, también a Cristian Contreras, doctor en filosofía de la ciencia y escritor. Se lanza la primera pregunta, Julio César Yo tengo Parte. una pregunta, ¿alguien tiene el don para saber si otra persona está reencarnada o todos aquí estamos reencarnados? Yo creo que nadie tiene el don para saber espontáneamente. Eso no es una cosa que hay aquí seres mágicos que digan tú estás reencarnado. Ahora, lo más probable es que todos seamos almas reencarnadas. Lo más probable. Pero tampoco podemos estar seguros. Pero se podría definir, por ejemplo, que un alma es más antigua que otra. Hay personas que pueden decir, esta persona me parece que es una persona que ha tenido más vidas que otra, ¿o no? Sí, pero eso es una opinión nomás. Porque en realidad lo importante no es tener más vidas o menos vidas, sino tener una intensidad de vida tal que te permita cumplir con la tarea para la que naciste. Si tú cada encarnación cumples con tu tarea, vas a llegar más rápido a la divinidad. Yo digo a la contemplación eterna de la divinidad. Perdón, a propósito de lo que dice Jaime, se supone que en nuestra primera, si hablamos de que creemos en la reencarnación, en nuestra primera vida se nos pone como el timbre de nuestra gran misión que se va a tener que ir cumpliendo en cada una de las vidas. La reencarnación es una creencia oriental, obviamente, ¿ya? Y respecto de lo que tú acabas de señalar,
La reencarnación depende de tu karma, depende de lo que tú hagas. La ley del karma es la ley de acción de causa-efecto, ¿ya? Por lo tanto, los que, según la doctrina... Karma y dharma. El dharma, Sí. el dharma es la realización de la tarea. Ah, perfecto, ya. Según la doctrina, al menos oriental, del Oriente Lejano, tú te puedes reencarnar en cualquier cosa, en árboles, en insectos, si tu karma es negativo, ¿ya? Las personas, según la doctrina, digamos, los hombres ya son almas que han logrado un cierto nivel y que vuelven como hombres o como semidioses, ¿ya? Eso significa que tu encarnación anterior ya se portó más o menos bien como para haber encarnado en hombre, ¿ya? Eso es importante. Pero lo que tú vas a hacer va a depender de tus acciones diarias. O sea, podría producirse entonces en ese sentido, si es que uno considera que las reencarnaciones van avanzando como en un proceso de desarrollo, digamos, y que se llega a un cierto estado donde el alma se ha reencarnado en hombre, en ser humano. De ahí hacia atrás se podría retroceder dependiendo de si, qué sé yo, podría recibir el castigo de, qué sé yo, convertirme en sapo. O en chancho de la freirina, digamos. Efectivamente. Y eso tiene que ver, hay una primera condición para hablar de la reencarnación, que es el tema del alma, de la doctrina del alma, ¿ya? Primero, ¿existe el alma, Julio César? Sí, no pesa 21 yo gramos. creo que sí, yo creo que sí. ¿Dónde está? Jaime, ¿qué dice usted? Primera Lo que pregunta. pasa es que yo quisiera contestarle la pregunta que hizo. Por favor, Jaime, conteste. Mira, la primera encarnación, y por la experiencia que hemos hecho en trabajo de regresiones, ¿Sí? lo que hemos logrado ver y constatar es que las personas que han tenido esa experiencia de contactarse con su primera encarnación no es que reciban un sello de una gran misión. La gran misión la tenemos todos, que es llegar algún día a participar de la plenitud de la eternidad. ¿A eso se le llama iluminación? Iluminación le llaman algunos, otros le llaman la contemplación eterna de Dios, otros le llaman la vida eterna, de distintas maneras. Esa es una tarea de todos los seres. Todos los seres vamos a llegar a eso. Ahora, el ser humano, cuando va teniendo su encarnación, es un alma que pacta la encarnación, que hace un pacto, hace un contrato. O sea, yo decido Que en dónde esta encarnar. encarnación, junto con mis maestros superiores, decido una tarea. Y esa tarea voy a tener los recursos para realizarla. O sea, tenga conciencia antes si voy a tener un cuerpo enfermo, si voy a morir trágicamente joven, o si voy a tener una larga vida. Eso sería determinación. Es distinto saber, porque puede ser que yo haga un plan. Ahora, mi plan puedo cumplirlo o no cumplirlo, esa es la esencia de la libertad. Yo puedo incluso traicionarme a mí mismo y no cumplir mi tarea. Y además hay otros factores exógenos, ajenos, o los, entre comillas, enemigos, rivales, dificultades, que la vida me puede poner, o que otras personas pueden poner, que me dificulten el cumplimiento del plan. Como por ejemplo son las acciones violentas sobre una persona. Jaime, tenemos un llamado telefónico. Es Eva de Providencia. Es Eva de Providencia. Eva, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por favor, Eva, cuéntanos tu historia. Mira, yo tengo un hijo que ya es adulto, pero cuando era chiquito, tenía como 2 años, un día íbamos pasando por el costado de la iglesia de los agustinos y él mira hacia arriba y me dice, mamá, yo aquí me morí cuando era grande. Me dejó obviamente para adentro. ¿Perdón? Nunca ¿Eva? me pude convencer. Y tenía 2 años y algo, recién hablaba, digamos. Claro, exacto. ¿Podrías repetirlo clarito? Porque acá Jaime no escuchó, porque es bien impresionante la frase que te dio tu hijo cuando era chiquitito. Cuéntanos. Claro, él íbamos caminando, yo lo llevaba de la mano porque era muy chiquitito, y miró hacia arriba porque esa iglesia es bien grande, con cúpulas y todo, y me dice, mamá, yo aquí me morí cuando era grande. Mira, ¿y tú le preguntaste algo más? No, la verdad es que me dejó tan impactada que no le pregunté nada. Y además era tan chiquito que seguramente no me iba a dar ninguna respuesta como que a mí me satisfaciera. Pero él le cargan las iglesias, ¿Qué edad le tiene ahora? carga todo lo que tenga que ver con religión. Eva, ¿qué edad tiene ahora tu hijo? 29. ¿Y tú quieres saber si eso fue como una frase de una persona que recordó una vida pasada? Claro, a mí me quedó siempre la duda, porque además que a él le carguen las iglesias y no le guste nada que tenga que ver con religión,
yo llegué a pensar que a lo mejor había tenido una mala experiencia haciendo algo relacionado con la iglesia. Él me dijo que se había muerto ahí cuando era chiquitito, o sea, cuando era adulto en realidad, y él era muy chico como para tener nociones o conciencia de algo. Yo creo que hay algo muy interesante con estas llamadas, porque este tipo de creencia como disciplina para estudiar solamente se validan por casos subjetivos, ¿ya? Es decir, uno no puede hacer una prueba objetiva, sino que solamente por caso. Entonces, que la señora llame para contar su caso es un ejemplo que puede ir validando esto, al menos a nivel relativamente científico. ¿Pero puede haber sido una regresión sin querer que la mamá le hizo al hijo? Puede ser. ¿Puede ser, Jaime? Pero absolutamente, si la regresión se hace con una relajación. Entonces, ella le dice, piensa en algo agradable, y el niño que no tiene mucha experiencia, que va a pensar en algo, se conecta con su subconsciente, busca y encuentra algo, pero resulta que no encuentra algo agradable, sino que lo primero que le surge es un hecho doloroso. Pero ¿cómo reconocemos, Jaime o Cristian, la diferencia entre esa regresión, por ejemplo, y una premonición? Es decir, una persona que está adelantando algo que podría ocurrir en el futuro. Bueno, pero es que ahí... Bueno, claro, ahí ese dato es importante. Claro, la mamá era otra mamá. Claro, pero podría ser... Pero podría perfectamente ser una cosa o la otra, ¿o no? Claro, perfectamente podría ser, pero va a llegar un momento que eso se va a cumplir entonces. O sea, si ese niño del accidente tenía, qué sé yo, 15 años u 8 años, y el que está hablando tenía 3... Cuando pasen los 8 o 10 años, eso claro, tiene 17 ahora, no sabemos si se ha cumplido como premonición. Claro. Si no se cumple, probablemente fue lo más probable es que lo más probable es eso, porque además nosotros a veces tenemos distintos tipos de regresiones. Tenemos regresiones espontáneas o regresiones que se logran con otros métodos. Con Cristian conversamos un momento a través de la meditación, por ejemplo. Es posible obtener una información, que es lo que otros llaman procesos de canalización de energía o canalización de la verdad, y que a través de distintos métodos esto se produce, y entonces nosotros efectivamente tenemos como la experiencia de conectarnos con una... No todos creen que la reencarnación es algo tan humano, digamos, tan de alma, o sea, que nosotros somos vidas anteriores, sino que hay otras escuelas cristianas que creen en otras situaciones, que el karma tiene mucho que ver, que uno puede ser un animal, etcétera. O sea, sí, no es tan lineal la creencia de la reencarnación, ¿no? Y de hecho la interpretación que hace Jaime es más occidental que de la matriz oriental, que es de donde viene todo este concepto de la reencarnación. Y en este sentido, estábamos conversando algunas cosas. Hay un supuesto que el alma es inmortal para los occidentales, ¿ya? Pero en estricto rigor, el alma no es inmortal. El alma puede morir. ¿Y cómo? Según la doctrina oriental, ¿ya? Cuando tu alma... Esa será la alma oriental, ¿ya? Sí. Una broma. Cuando tu alma se olvida de su origen divino y celeste y se apega a la materia, el alma puede morir, ¿ya? Y es en ese minuto cuando tú ya no tienes conciencia y no puedes dominar tu vuelta a la tierra como ser humano o como semidios, y te reencarnas en animales, en plantas que carecen de la conciencia. Entonces, la doctrina del alma, ojo, si uno está pegado a la materia constantemente, la materia es inconsciente. Pero vivimos pegados a la materia más en este mundo. Una mundo. pregunta, Cristian. Si el alma ha muerto, ¿quién se reencarna? Se reencarna, acuérdate que... ¿Qué es el alma? Y ahí está el punto. El alma es un principio constitutivo de la unidad del cuerpo, ¿ya? Eso no tiene... es algo inmaterial, ¿ya? Sí. El alma, se dice que el alma es la mente, que es la conciencia, energía. Acuérdate de algo. Cristian, de los elegidos. Recuerda una cosa. En doctrina cristiana, de los elegidos es el reino de los cielos. Es decir, no cualquiera llega a los cielos superiores. ¿Qué pasa con aquellas almas que se queman en el Hades? ¿Ya? Vuelven y sirven para que todo el proceso cósmico... Aterricemos esto con un llamado. Tenemos un llamado, es Jacqueline de Maipú. Jacqueline, bienvenida, nos vas a contar tu experiencia, estamos súper atentos. Bienvenida, gracias por escucharme, los escucho siempre, los veo. Qué bueno. Y el tema me llega de muy cerca porque yo toda la vida he tenido experiencias, de niña fui muy servil,
Nunca le hice problema a mis padres, ellos siempre me dicen que yo fui muy tranquila. De grande, jovencita, comencé a tener visiones de personas que iban a morir cercanas. Les avisaba a mis papás, a mi hermana, y justamente sucedían en el momento en que yo había soñado. Después de casada, comencé a relajarme, a estudiar mucho, estudié muchas religiones y todo, y comencé a relajarme. Y en las relajaciones comencé a ver, bueno, se puede decir mi ángel de la guarda, mi maestro, y él me comenzó a conversar muchas cosas. Entre medio tuve 2 cánceres. El segundo cáncer lo tuve embarazada, me embaracé con irradiación, y cuando estaba en la UTI apareció mi ángel, una persona inmensa de 2 metros, blanca, preciosa, y yo estaba despierta. Él me cuidó toda la noche y me dijo en ese momento que por yo haber escogido la vida, mi tiempo se había alargado. Por yo haber optado a la vida, el reloj de mi tiempo se había alargado. Y me explicó también que yo estoy en un dharma. Perdón, ¿en qué está? En un dharma. Ah, su dharma, está haciendo su dharma, perfecto. Claro, yo estoy en un dharma porque en este momento yo soy, se podría decir, oreja de todo el mundo. A mí me pasan cosas extrañas en la micro, en la calle, la gente me cuenta sus problemas. Yo en una vida pasada me vi como una persona anciana de un pueblo chino que estaba siendo devastado, pero antes de eso yo tenía un nombre extraño. Pero perdón, Jacqueline, disculpa, ¿te hiciste una regresión tú? Yo me las hago sola. ¿Y es posible eso, Jaime? ¿Es posible, Cristian? Sí. ¿Tienes alguna pregunta para Jacqueline también? No, yo lo escucho atentamente porque son casos, y los casos validan la reencarnación. Entonces es muy importante que la gente conozca estos casos, que la gente llame y que cuente su experiencia. ¿Y lo de la regresión puede ser según una autorregresión? Sí, a través, por ejemplo, no solamente de la hipnosis, sino que también a través de la meditación. Tanto dinámica como meditación estática, uno puede lograr niveles de abstracción superiores, que pueden llegar incluso a algunos a concebir ciertas, digamos, las vidas anteriores, ¿ya? Eso es efectivo y más o menos son los canales que uno tiene. Perfectamente. O sea, esto puede ocurrir perfectamente, que ella puede hacer... Sí, ella puede hacerse autorregresión y puede... Ahora, el problema que tiene eso es que no tiene un interlocutor concreto después al salir del proceso de regresión. Entonces, yo lo que le preguntaría a ella sería si acaso ha podido elaborar eso después, posteriormente, conversándolo con alguien. ¿Está Jacqueline con nosotros? Oye, como yo me hago la regresión estando acostada, pues generalmente en mi pieza, la puerta cerrada, sin luz, nada, me relajo y hago la regresión. Mi marido está conmigo, entonces cuando yo despierto, generalmente, ponte tú, la otra vez desperté porque yo era un sargento. Era una guerra media prusiana porque hacía mucho frío y mi batallón estaba siendo eliminado completamente. Entonces yo le estaba dando la orden que retrocedieran, pero yo hablaba en otro idioma. ¿Ah, sí? Claro, entonces desperté y me senté y seguía con el chip del idioma anterior en la cabeza, entonces le hablaba a mi marido en ese idioma. Y mi marido me dice, no te entiendo nada, pero yo sabía que quería hablar en castellano, pero no podía, hasta que un momento... Nuevamente hablé en castellano y le expliqué y le dije que yo era sargento y le expliqué todo el sueño. Y en otras oportunidades he soñado Jacqueline, antes de que siga, porque Cristian tiene una pregunta para ti y vamos a pasar a otro llamado porque hay mucha gente que quiere contarnos su... Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era ese ser luminoso que se encontró? El ángel. Ese ángel. ¿Cómo era y cómo usted puede probar que era real? Lo que pasa es que yo estaba en el hospital del cáncer. En la habitación que yo estaba había fallecido esta actriz anterior que dio mucho la lucha por el cáncer. Rebeca Giglio. Claro. Y bueno, en ese momento yo estaba conectada a las máquinas y todo lo demás, pero estaba despierta. Entonces, de repente aparecen 2 seres, uno negro, feo, la grande, y otro chico.
y comienzan como a abrazarme y a acercarse mucho. A mí me dio mucho miedo y yo comencé a orar. Y en ese momento apareció una luz que podía ser incandescente, pero no lo era. Era como de 2 metros y sus manos comenzaron a moverse en forma de medusa. En ese instante, esas cosas feas desaparecieron. Y usted se quedó entonces, Jacqueline, con esa imagen. Le queremos agradecer el llamado, pero le decimos que tenemos que seguir recibiendo otras personas, otros llamados telefónicos. Muchas gracias por llamar, Jacqueline. Y ahora es Esther que nos comenta. Esther, bienvenida. ¿Aló? Hola, Esther. Hola. Te escuchamos. Bueno, mira, mi consulta es la siguiente. Yo tengo un hijo de 8 años y mi hijo siempre me dice, mamá, yo tengo 90 años y me voy a morir. Me dice, yo no te quiero dejar sola, yo siempre quiero estar a tu lado. ¿Y cuál es su consulta? Quiero saber qué significa eso, si él alguna vez a lo mejor fue en otra vida pasada. Es que no entiendo por qué siempre me dice eso y siempre me lo repite. Perfecto, le preguntamos a Jaime por su consulta a Esther. Jaime. Claro, lo que pasa es que volvemos al mismo caso, de gente que está recordando algo y probablemente el niño tiene este temor de morir ahora, en circunstancias de que él en realidad murió bastante anciano en la vida anterior. Entonces tiene como el temor de decir, estoy cerca de la muerte, y en realidad no tiene tanta conciencia de estar naciendo, o sea, de que él está iniciando un proceso nuevo. Y hay que estar atento en este tipo de casos, porque si el niño recuerda algo de una vida pasada, quiere decir que tiene algo que hacer en esta vida. En relación con esa vida. Efectivamente. ¿Ambos creen fervientemente en esto de la reencarnación? ¿Ambos creen que...? Porque también puede ser esto la naturaleza humana, el cerebro humano que trata de dar respuesta o de salvarse o de querer ser eterno, digamos, y no aceptar que es finito, digamos, que partió un día y terminó. El cerebro es finito. El cerebro termina y se puede destruir, ¿no es cierto? Y tú lo puedes ver en un laboratorio. El cerebro es finito, lo que no es finito es el ser humano. Hay una parte del ser humano que continúa. Claro, pero el cerebro, pero antes nosotros, cuando usted tiene su cerebro, que piensa en la trascendencia y en la reencarnación. Claro, pero lo que pasa es que ahí está lo que decía Cristian, que de pronto con todos estos casos uno empieza a armar pruebas, que son pruebas subjetivas todas, pero la suma de las pruebas va dando. Son testimonios finalmente. Claro, no, son testimonios, pero también hay pruebas. Por ejemplo, yo podría tener el caso de una persona que y se identifica en una regresión, se identifica como un personaje determinado, circunstancias que esa persona no ha escuchado nunca la existencia de ese personaje. Se revisa la historia y aparece que ese personaje efectivamente existió y que tuvo esa característica. Ese es un dato objetivo. Ahora, a la pregunta que tú haces... ¿Sí? Se nos acabó el tiempo, pero es que es tan interesante que sin duda vamos a seguir conversando la próxima semana. Pero yo creo que debiéramos repetir el tema, porque podemos mirar ahora la cosa, el tema más de las regresiones y a lo mejor ver todos los otros aspectos que plantea y presentar a lo mejor una regresión. Están de moda, se han popularizado, pero podríamos ver alguna opción de presentar una regresión. Muchas gracias, Cristian, gracias, Jaime, por estar con nosotros. Gracias. Muy amables, siempre bienvenidos.